Bueno, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en esta 10ª y última charla del ciclo de charlas virtuales organizadas por el Instituto Argentino de Oceanografía, que tantas satisfacciones nos ha dado a lo largo de estos meses. En el día de hoy, la oradora será la doctora Vanessa Negrín. Antes le voy a robar unos minutitos para contarles que el ciclo nació de la idea del doctor Jorge Bustamante, personal de apoyo del IADO, la cual fue acompañada desde la dirección por el doctor Eduardo Gómez, mientras que la realización del ciclo fue coordinada por el Grupo IADO Difusión, que, como bien dice el nombre, se encarga de llevar adelante todo lo concerniente a la divulgación de las tareas que se realizan en el IADO. Agradecemos especialmente al doctor Walter Melo, quien fue quien realizó los flyers de divulgación de las charlas, al licenciado Gustavo Vanguarde, quien se encargó de la edición de las mismas, a la doctora Vanessa Perillo, que a la vez de ser organizadora también se encargó de la difusión a través de las redes, a la doctora Sandra Boté, quien moderó la mayoría de las charlas, junto a quien les habla, licenciada Analia Serra, y por supuesto a todos los oradores que dedicaron su tiempo a este espacio. Normalmente tenemos la oportunidad de participar en reuniones científicas y también de recibir a los diferentes niveles educativos y público en general en nuestras instalaciones. Ante las razones de público conocimiento, este ciclo trató de abordar algunos aspectos de esas actividades, como es justamente brindar charlas y estar atentos a cualquier inquietud que tengan quienes participen. Ahora sí, les presento a Vanessa. La doctora Vanessa Negrín es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Biología de la UNS. Es investigadora de CONICET y docente del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur. Desde su ingreso al IADO en 2006, trabaja con la vegetación en marismas, primero en relación a su rol en el ciclo de nutrientes y posteriormente con respecto a la dinámica de metales en estos ambientes, con énfasis en el rol de la vegetación en la acumulación de estos contaminantes y su potencial uso en fitorremediación. Vanessa nos hablará de las marismas y el rol de la vegetación en la fitorremediación de ambientes contaminados. Vane, cuando quieras compartir la presentación. Ahí lo ven, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por estar ahí conectados un ratito. Bueno, yo les voy a hablar entonces de las marismas y el rol de la vegetación en la fitorremediación de ambientes contaminados. Quedó medio largo el título, pero bueno, vamos a ir desglosando. Bueno, al final son, me parece, la mayoría del IADO, pero por si había alguna persona que por ahí no estuviera familiarizado con ciertos términos, quería un poco definir y hablar un poco de las marismas, ¿sí? Si alguno por ahí no sabía o no sabía detalles de las marismas que son, cómo son estos ambientes, y de la fitorremediación, que bueno, te da un poco la idea en el nombre, pero contar un poquito más de eso. Entonces, en esta charla, que no va a ser larga, no se preocupen, primero voy a hablar de las marismas, la definición, características, sobre todo características de la vegetación y los servicios ecosistémicos, ¿sí?, que brindan estas marismas. Después pasamos al otro término, fitorremediación, ¿sí?, que es sus ventajas y desventajas, los tipos de fitorremediación que puede haber, y su aplicación directa sería en humedales construidos, que es bueno, lo que queremos lograr a un mediano plazo, no muy largo plazo. Y por último, relacionado con estas dos cosas, los estudios que hemos hecho nosotros en los metales de marismas del estuario de Bahía Blanca, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué son las marismas? De una manera muy sencilla, para el que por ahí no las conoce o no conoce la definición, son sistemas con vegetación herbácea, ¿sí?, a diferencia de otros sistemas similares que tienen árboles, que bordean cuerpos de agua salada, como los estuarios, y se encuentran en la zona intermareal. Esto es muy importante, que ya vamos a ver, para las adaptaciones que tienen las plantas para vivir en esta zona intermareal, esta zona cubierta con la marea, ¿sí? Y bueno, también se caracterizan por desarrollarse en zonas de pendiente suave. Esta marisma que vemos acá es la marisma de Villa del Mar. Las marismas están ampliamente distribuidas en el mundo, en ambientes, en zonas templadas y en zonas frías también podemos encontrar, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. En las zonas tropicales y subtropicales están estos ambientes relacionados, que son los manglares, ¿sí?, que tienen árboles en lugar de vegetación herbácea, ¿sí? Pero bueno, están bien distribuidas, han sido estudiadas hace muchos años por diferentes aspectos de las marismas, sobre todo en el hemisferio norte, ¿sí?, los que son las marismas de Estados Unidos, marismas de Europa, marismas chinas,
¿sí? El estudio en las marismas sudamericanas es más reciente, ¿sí? Como pasa con muchas otras cosas. Bueno, esta es una foto de la marisma y vemos el paisaje que está dominado por plantas halófitas. Las plantas halófitas son las plantas que pueden vivir en ambientes salinos, ¿sí? Que toleran altas salinidades en el suelo, ¿sí? No necesariamente necesitan la salinidad para vivir, pero sí la toleran, lo cual le brinda ciertas ventajas contra otras especies, ¿sí? Y estas especies halófitas son las que determinan el paisaje, aunque nosotros acá no lo veamos, hay también animales bentónicos, cangrejos, poliquetos, ¿sí? Pero lo que está dominando el paisaje son las plantas, ¿sí? Las que brindan el refugio, brindan la heterogeneidad que permite el desarrollo de la fauna, ¿sí? Y una cosa característica del paisaje de las marismas es la zonación, ¿sí? Desde la marisma baja, ¿sí? Fíjense que acá está el agua, esta es una foto del estuario de Bahía Blanca, creo que es del islote del puerto, la marisma baja, ¿sí? Donde predomina una especie que ahora vamos a ver, y la marisma alta donde predomina otra especie, ¿sí? Igual en la marisma alta podemos encontrar otras especies, pero en general no hay una gran diversidad de especies vegetales en las marismas, ¿sí? Por las condiciones estresantes a las cuales tienen que estar sometidas estas plantas, ¿sí? Que tienen que ver con la inundación de la marea que habíamos mencionado. La marisma baja se inunda 2 veces por día con la marea, entonces tienen, además de salinidad, pero el principal factor estresante que debe soportar la biota de la marisma baja es el anegamiento, ¿sí? El sedimento anegado, lleno de agua, que reduce la cantidad de oxígeno, ¿sí? A veces se vuelve anóxico, lo que dificulta la respiración de las plantas. Y en la marisma alta predomina como factor estresante la salinidad. La marisma alta es la zona que se inunda solamente en mareas extraordinarias o en mareas sí muy altas, no se inunda siempre, por lo tanto el anegamiento no sería el mayor problema, ¿sí? Pero sí la salinidad, porque cuando llega este agua de mar y luego se retira la marea y empieza a evaporarse el agua, se concentran las sales, entonces la salinidad es mayor en la marisma alta que en la marisma baja. Y esto es importante por las adaptaciones que tienen las plantas en una zona de la marisma y en otra, que a su vez tienen implicancias para la fitorremediación. Entonces, ¿cómo son estas plantas de marisma? Como tienen estos factores estresantes, en la marisma baja, donde tenemos como principal problema el anegamiento, ¿sí? Las plantas tienen arénquima, ¿sí? En su mayoría, que es un tejido con grandes espacios aéreos que permiten que las raíces, que están en el suelo anegado, con poco oxígeno, puedan recibir oxígeno de las partes aéreas, ¿sí? Las toman las hojas, ¿sí? Por los estomas y lo conducen rápidamente a través de estos conductos hacia las raíces. Entonces puedan respirar a pesar de que el sedimento esté lleno de agua, digamos, ¿sí? Y otra cosa muy interesante, que ya vamos a ver tiene implicancias para la fitorremediación, es que si hay un exceso de oxígeno, ¿sí? En ciertas oportunidades, por ejemplo en verano, puede haber que el oxígeno que le llega a la raíz es suficiente para respirar y le sobra, ¿sí? Lo puede liberar a la zona circundante, a la rizósfera, ¿sí? A unos milímetros alrededor de la raíz, y oxigenarlo, ¿sí? A este sedimento que era anóxico, ¿sí? O hipóxico, oxigena esas microzonas oxigenadas, son importantes para los microorganismos que pueden vivir allí, ¿sí? Aparte las plantas pueden liberar sus compuestos orgánicos, pueden modificar el pH, el potencial redox, y todo eso favorece a los microorganismos que pueden vivir asociados a las raíces, ¿sí? Que pueden vivir en el sedimento. Esto para tenerlo en cuenta después, ¿sí? Y bueno, también tienen adaptaciones a la salinidad, obviamente porque son halófitas, ¿sí? Sobre todo las que tienen más desarrolladas estas adaptaciones son las plantas de la marisma alta, como habíamos dicho. Por ejemplo, la suculencia, ¿sí? Está el jume, Sarcocorrea ambigua, ¿cómo se llama ahora? ¿Sí? Es esta carnosidad, ¿sí? Es una adaptación para la salinidad, para la alta concentración de sales en el suelo. Y otra adaptación que suele haber, por ejemplo, en Espartina densiflora, que es esta especie que también está en la marisma alta, es como la tercera en importancia en el estuario de Bahía Blanca, ¿sí? Que son glándulas de la sal en sus hojas, ¿sí? Son glándulas que están en la epidermis de las hojas que permiten que secreten, ¿sí? Que liberen el exceso de sal. Y además, en muchas de estas plantas, a la vez que liberan la sal, pueden eliminar metales, ¿sí? Entonces, bueno, esto también es importante para tenerlo en cuenta para las técnicas de fitorremediación.
Entonces, bueno, estas son las especies halófitas que encontramos en su mayoría en el estuario de Bahía Blanca, como ya dijimos, Espartina alterniflora, ¿sí? Que la encontramos en la marisma baja, es la que más vemos acá, en esta foto de Villa del Mar, ¿sí? Y en la marisma alta, Sarcocornia ambigua y Espartina densiflora. En otras marismas del mundo hay otras especies, pero que cumplen los mismos roles, ¿sí? Otras especies de espartina, por ejemplo, espartina marítima, se suele encontrar en otras marismas del mundo, en la zona baja, ¿sí? O también encontramos alimiones, otra especie que se suele encontrar en la zona intermedia alta, ¿sí? Pero estas son las que encontramos acá en el estuario de Bahía Blanca. Entonces, ya conociendo cómo son estos ambientes y cómo son las características principales de la planta, ¿sí? Podemos mencionar los servicios ecosistémicos que tienen estos ecosistemas, valga la redundancia. Por empezar, brindar un hábitat y sitio de alimentación para la fauna, ¿sí? Especialmente aves, hay aves migratorias, ¿sí? Que nidifican acá, ¿sí? Entonces le brindan realmente un ambiente para muchas especies, ¿sí? Por otro lado, la mitigación de las inundaciones y las tormentas, estas zonas vegetadas favorecen que no sean tan, digamos, bruscas, o sean tan perjudiciales, inundaciones o tormentas fuertes, y también controlan la erosión, porque la vegetación promueve la sedimentación, ¿sí? Y otro servicio ecosistémico importante es el secuestro de carbono, que ya había mencionado algo Ailén, en relación a las macroalgas, ¿sí? El blue carbon, ¿sí? Que los ecosistemas que están más relacionados con esto son los manglares, las marismas y los pastos marinos. Otra función, no de las principales, pero también que siempre se menciona, es las zonas como zona recreativa, ¿sí? Y con fines estéticos. Que bueno, si bien observan esta foto, es muy, muy linda, en una mañana a la marisma. Y otro servicio ecosistémico, bueno, que lo puse al final porque es el que nos interesa a nosotros, es el mejoramiento de la calidad de agua, porque tiene la capacidad de remover contaminantes, como los metales, pero también contaminantes orgánicos, y exceso de nutrientes. ¿Sí? Como las marismas tienen en general una alta producción de biomasa, una alta productividad primaria, pueden reducir exceso de nutrientes como nitrógeno y fósforo, y también vamos a ver que tienen la capacidad de acumular ciertos contaminantes, especialmente los metales. Por eso se las llama a las especies halófitas en general, ¿sí? Y obviamente las plantas de marismas lo son, hiperacumuladoras de metales, ¿sí? Pueden acumular metales en una alta concentración en general. ¿Y a qué se debe esto? Porque tienen diferentes estrategias para poder lidiar con el estrés que genera una contaminación por metales. Una de las estrategias es acumular la mayoría de los metales en los tejidos subterráneos. Esto se ve en la mayoría de las plantas de marismas. ¿Por qué? Porque en la parte más activa de la planta es la parte aérea, ¿sí? De esa manera se resguarda de alguna manera. Otra estrategia es que se ha visto en algunas plantas de marismas, por ejemplo en alimiones, que pueden inmovilizar metales en la pared celular. ¿Sí? Ingresa el metal a la planta, pero en vez de estar en el citoplasma o en vacuolas, digamos, interfiriendo en procesos celulares, quedan como retenidos en la pared celular y no causan demasiado problema, digamos. Y por último, se puede mencionar que el mecanismo bioquímico que tienen para lidiar con el estrés de salina tiene puntos en común para lidiar con el estrés con metales, ¿sí? Por eso es que las halófitas, ¿sí? Son buenas acumuladoras, hiperacumuladoras de metales, ¿sí? Comparado con las glicófitas, que también algunas pueden acumular. Pero estas tienen este plus, ¿sí? De que, por ejemplo, cuando hay algún estrés como salinidad o por metales, ¿sí? Se forman en las células las formas reactivas de oxígeno, ¿sí? Que generan daños celulares. Pero estas plantas tienen un sistema bioquímico que se pone en acción, donde uno de los intervinientes es el glutatión, que es esta molécula que está acá, que tiene estos grupos tiol, ¿sí? Que permite que estos efectos negativos no sean tantos, ¿sí? Que eliminan las fórmulas reactivas de oxígeno. Entonces, esto es importante desde el punto de vista del estrés por salinidad y del estrés por metales, pero a su vez el glutatión, que acá está representado, es a su vez el precursor de otros compuestos que son específicos para la contaminación por metales, que son las fitoquelatinas, ¿sí? Que tienen cada vez más grupos tiol, ¿sí? Comparado con lo que es el glutatión que tiene uno, ¿sí? Entonces, estos compuestos son muy interesantes y no se han estudiado demasiado,
por lo menos en plantas de marismas, pero se pueden encontrar en algas, en plantas de marismas, ¿sí? Y son similares a las que son las metiletoneínas, que se encuentran mayormente en los animales, ¿sí? Con esto tenemos un trabajito con gente de Portugal, donde pudimos ver, ¿sí? Que en estas fitoquelatinas eran sintetizadas, ¿sí? En las plantas de marismas, ¿sí? Porque hay estudios más con algas, con algunas otras plantas, ¿sí? Eso fue un trabajo a campo, ¿sí? Estaría bueno poder continuarlo de alguna manera también a un nivel experimental, ¿no? Sí, mayores concentraciones de metales o de qué metales, ¿sí? Promueven la síntesis más o menos de fitoquelatinas, ¿sí? Pero bueno, las fitoquelatinas son específicas para los metales, ¿sí? Para lidiar, son proteínas, ¿sí? Para lidiar la contaminación por metales, pero están ligadas a todo el estrés de salinidad a través del glutatión, ¿sí? Que es el punto en común, ¿sí? El precursor. Bueno, entonces hasta acá hablamos de las marismas, las características, los servicios ecosistémicos, y entonces estas características que ya vemos que son especiales, que son muy útiles para lo que es la fitorremediación. Y ahora vamos a ver un poco entonces qué es la fitorremediación. La fitorremediación es, de una manera sencilla, el uso de plantas para remediar ambientes contaminados, ¿sí? Para reducirlos, ¿sí? Para poder remediar, tratar estos ambientes contaminados. A veces se lo considera como un tipo de biorremediación, a veces se trata como el vocablo por separado, porque en realidad la biorremediación, que se viene trabajando desde antes de la fitorremediación, está más centrada en lo que son los microorganismos, ¿sí? Esto es especialmente para plantas. El término fue usado por primera vez en 1983, o sea, hace relativamente poco para lo que es la ciencia, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica de la fitorremediación, del uso de plantas? ¿Sí? Es, por empezar, ecológicamente amigable, ¿sí? Comparado con otras técnicas que puede haber para remediar, y no siempre se puede remediar un ambiente contaminado, esta es ecológicamente amigable, no necesita muy poco gasto, ¿sí? Solamente necesita la energía del sol, y económicamente bastante eficiente en el sentido de que tiene bajo costo de instalación y de mantenimiento, ¿sí? Comparado con las otras técnicas químicas más tradicionales que puede llegar a haber. Se puede aplicar tanto a contaminantes orgánicos como inorgánicos, ¿sí? Inorgánicos como metales, orgánicos como pesticidas, ¿sí? Se puede aplicar para remediar tanto suelo como agua, ¿sí? Se puede usar a gran escala, ¿sí? Y, bueno, tiene un rol estético también como un plus. Acá se ven estas fotitos, estas son de humedales de agua dulce, porque son los que donde más se ha aplicado la fitorremediación, pero fíjense qué hermosos, ¿no? Esto es el Jacinto de Agua. Esto es de Santa Fe, de aquella zona. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, hay algunas desventajas, ¿sí? Que son que se tiene que conocer muy bien la especie con la que se va a trabajar, ¿sí? Necesita un conocimiento previo en cuanto a, obviamente, a la tolerancia de los contaminantes, el contaminante en cuestión, ¿sí? El que tenga crecimiento rápido, alta producción de biomasa, y bueno, y estar adaptada a las condiciones ambientales. Y que puede llevar un poco de tiempo instalarlo. Después que se instala, si funciona, es de bajo costo, pero puede llevar un cierto tiempo, ¿sí? Hay que tener un poco de paciencia. Y también que en general funciona bien para ambientes con un moderado o nivel de contaminación, ¿sí? Porque si por ahí es muy alto, a veces las plantas pueden llegar a morirse, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de, toco todo acá, los tipos de fitorremediación o estrategias que puede haber? Bueno, se los mostramos acá en esta imagen, que es de un trabajo, un capítulo de libro que hicimos acá, después les voy a mostrar bien con quién es, donde se ejemplifican los diferentes tipos de fitorremediación o estrategias. Obviamente una planta no tiene todas, ¿no? Si no sería la gloria, pero bueno, estas son todas, están dibujados en una, ¿sí? Este lo hizo Anita, esta imagen. Entonces, acá vamos a ver, acá están marcadas las que son las principales para lo que son parametales. La más estudiada es, o la que más se da realmente, es la fitoestabilización, es decir, la concentración de los metales en las raíces de las plantas, en los tejidos subterráneos, o en el sedimento asociado, ¿sí? Esto hace que
contaminante, en este caso el metal, quede retenido, ¿sí? Y no se libere al sistema. También no, puede verse el de fitofiltración, ¿sí? Que es cuando directamente toman el contaminante del agua. La fitoextracción es cuando la planta toma el contaminante de la raíz, pero la trasloca a las partes aéreas, hojas o tallo, ¿sí? Entonces se concentra en las partes aéreas y le puede extraer ese tejido, ¿sí? Y una tercera, que es específico para las plantas halófitas, y el resto es para cualquier tipo de planta, es de la fitoexcreción, ¿sí? Recuerdan que hablamos de las glándulas de la sal, que pueden excretan sal y pueden excretar de pasada, digamos, algunos metales, ¿sí? Se ha visto en algunos casos. Entonces, está bueno por ese lado. Y después, que son principalmente para contaminantes orgánicos, pero también se pueden ver para metales, son la fitovolatilización, ¿sí? Que es justamente que el contaminante se haga volátil y se desprenda, ¿sí? Se ha visto para solventes clorinados y para arsénico, mercurio y selenio, ¿sí? Después la fitodegradación, esta sí es exclusiva para compuestos orgánicos como herbicidas o insecticidas, y es en algunas plantas que tienen enzimas que pueden degradar estos compuestos, ¿sí? Entonces esto no está tan estudiado, ¿sí? Pero es muy interesante por ese lado. Y después tenemos la rizoremediación, ¿sí? Que como su nombre lo indica, tiene que ver con las raíces y tiene que ver con los microorganismos, como están acá representados, ¿sí? Que tiene que ver con los contaminantes orgánicos y el petróleo, y también en algunos casos para pasar de alguna forma de un metal, una forma más tóxica a una menos tóxica, por ejemplo, del hierro, del manganeso. Acá la acción, digamos, el protagonista no es la planta, sino el microorganismo, ¿sí? Bacterias, ¿sí? O algún otro microorganismo, pero la planta brinda el ambiente adecuado para que se desarrollen estos microorganismos. Si no estuviera la planta, estos microorganismos no se desarrollan. Esto es gracias a diferentes acciones de la planta, por ejemplo, liberar oxígeno, como habíamos dicho, puede modificar de esta manera el potencial redox, ¿sí? El pH, liberar compuestos orgánicos, ¿sí? Le brinda todo un ambiente que, si no estaría, los microorganismos no pueden estar y no pueden actuar, ¿sí? Entonces, bueno, hay diferentes estrategias, ¿sí? Hay que ver qué plantas tiene alguna estrategia o la otra, ¿sí? Y para qué tipo de contaminante. Bueno, y acá está el grupo que trabajó en este capítulo, ¿sí? Que estuvo también en este libro, editado, que ya lo había mencionado Andrés, por Andrés y Sandra, ¿sí? Nosotros en este capítulo lo que hicimos fue recopilar información, lo que había, tanto de fitorremediación como de biorremediación, de contaminantes inorgánicos y orgánicos en ambientes marinos, ¿sí? Que no hay mucho, ¿sí? Y también le quería mostrar acá esta tabla que pusimos en el trabajo, que es donde se ve las diferentes estrategias, ¿sí? Con plantas de marismas, ¿sí? Fíjense que la mayoría de los casos, como les había mencionado, era con fitoestabilización, ¿sí? Se vio en Sarcocornia, en el limione, en varias especies de espatina, ¿sí? Bueno, en otra especie de Sarcocornia, pero también se ha observado fitoextracción, fitovolatilización, fitoexcreción, rizoremediación, es decir, no hay que dar por sentado que las especies de marismas van a trabajar desde el punto de vista de la fitoestabilización, sino que es importante seguir estudiándolas para ver si tienen alguna otra estrategia, ¿sí? Y bueno, y acá les quería comentar un poquito, no mucho porque, bueno, no estoy metida en esto y no lo estamos haciendo todavía, esperemos en algún momento poder hacerlo, pero es el tema de los humedales construidos, ¿sí? Que son, digamos, como la aplicación bien concreta de la fitorremediación. Los humedales construidos son sistemas de ingeniería, en realidad, que fueron diseñados para utilizar procesos naturales que ocurren en las plantas, los microorganismos y el sedimento para el tratamiento de aguas residuales, tanto urbanas como industriales, ¿sí? Fíjense que se hace foco que se usa la planta, pero también los microorganismos y el sedimento en asociación con las plantas. Se clasifican de flujo superficial, ¿sí? Subsuperficial, y esta a su vez se dividen si el flujo es horizontal o vertical, y el vertical si es ascendente o descendente. Se pueden usar diferentes tipos de plantas, flotantes, arraigadas, o sea que están con la raíz en el sustrato, ¿sí? Que pueden emergentes, que pueden salir por sobre el fluente o no. Esta es una de las más usadas,
Phragmitis australis, que no es, digamos, de halófita, pero tolera bastante bien la salinidad. Se ha usado bastante, es una macrófita emergente, ¿sí? Y se usa, por ejemplo, en los de flujo superficial, donde obviamente el efluente está por encima, ¿sí? Es vertido por encima, ¿sí? Acá también se pueden usar plantas flotantes, pero las emergentes son las que más se usan, como Phragmitis australis y tifa, la totora, ¿sí? Que ahora vamos a ver un ejemplo concreto donde el uso de la tifa, ¿sí? Esto a grandes rasgos, ¿sí? Los de flujo subsuperficial horizontal, el sustrato es muy importante porque permite el asentamiento de la vegetación. Este sí o sí tiene vegetación arraigada, ¿sí? Entonces es muy importante la elección del sustrato, bueno, hay que verlo bien, la impermeabilización, ¿sí? Fíjense que es todo un sistema, como decíamos, de ingeniería, ¿no? De cómo viene, de cómo sale, ¿sí? Pero lo que es importante es el sustrato porque en realidad hace foco en el desarrollo microbiano, ¿sí? Y después está el de flujo subsuperficial vertical, que también el sustrato es muy importante y generalmente viene en capas. Fíjense que acá viene una parte de suelo más fino, grava, acá ya rocas, ¿sí? Generalmente va como de menor a mayor el tamaño del grano del sustrato, ¿sí? En este tipo de fluentes. Y otra particularidad que tienen los de flujo vertical son que el agua ingresa de manera intermitente. Entonces permite, como no hay siempre agua, ¿sí? En el sustrato, que pueda airearse. Entonces, ¿esto qué hace? Genera que haya condiciones aeróbicas en ciertos momentos, ¿sí? Versus condiciones anaeróbicas en otros, ¿sí? Le da esa heterogeneidad, ¿sí? Esa diversidad de condiciones. En este caso, bueno, es uno de flujo ascendente, ¿no? Pero bueno, esos son los tipos cuando uno ya sabe bien qué especie, ¿sí? ¿Dónde lo va a aplicar? Bueno, esto sería el paso final, ¿sí? A donde queremos ir. Y acá hay un ejemplo, hay varios ejemplos a mayor o menor escala, ¿sí? En el mundo, pero tenemos ejemplos en el país, ¿sí? En Santa Fe hay un grupo importante que trabaja desde hace rato con fitorremediación, primero en escala de mesocosmos, y también hay casos donde realmente hicieron el humedal real, ¿sí? Tamaño real, ¿sí? Como es este caso, ¿sí? Esto es un ejemplo de una metalúrgica, ¿sí? Entonces la salida de la metalúrgica tiene un alto contenido de cromo, níquel y zinc, y también alta concentración de nitrógeno y fósforo. Entonces, se buscó, se hicieron primero pruebas en invernadero, luego un humedal piloto más chico, y finalmente este fue el humedal que quedó, que ahora le voy a contar un poquito más que tiene, pero fíjense que todo esto es el humedal, esto es la fábrica, ¿sí? Y el agua que sale ya más depurada, ¿sí? Con menor contenido de nutrientes y de metales, va hacia una laguna, ¿sí? Donde hay vegetación, hay fauna, ¿sí? Entonces, esto es un caso real en nuestro país. El flujo de este humedal es de flujo superficial, ¿sí? Y en su momento usaron varias especies de la zona, ¿sí? Y finalmente las que quedaron con mayor cobertura era el Cornea crassipes, que es el jacinto de agua, este que ya habíamos visto en más chiquito, y la totora, ¿sí? Y fíjense que acá se ve mejor cómo es la forma, digamos, del humedal, donde se ve que ingresa el agua por un lado, atraviesa todo, ¿sí? Con esta barra para que permita que tenga mayor superficie, ¿sí? Y sale, y va a la laguna, ¿sí? En su paso por el humedal, el agua se va depurando, digamos, va reduciendo el contenido de contaminantes por acción de la vegetación. Tienen muchos trabajos, como decía este grupo, pero bueno, yo me centré en el momento en este que explicaba bien este ejemplo, y bueno, hacían mediciones, obviamente, en el agua de entrada y de salida, y también en las plantas que estaban al inicio y a la salida. Por ejemplo, estas son las plantas que están a la salida, porque acá ya va la laguna. Entonces, teniendo en cuenta las concentraciones, ¿sí? Y lo hacían en las partes aéreas y subterráneas, llegaron a la conclusión, en este caso, ¿sí? Que las principales responsables de la remoción de los contaminantes eran las plantas, especialmente las raíces, sobre todo tifa, ¿sí?
pero podría haber sido que las remociones eran mayormente por el sedimento, ¿sí? Bueno, así tienen muchos trabajos, puse algunos, tienen un montón, ¿sí? Los últimos que vi, por ejemplo, este que es de este año, ¿sí? Con los tambos, ¿sí? Creo que esos todavía no los tienen a escala de humedal real, sino que están a nivel de mesocosmos, ¿sí? Pero siempre simulando condiciones de humedales, ¿sí? Por ahí a pequeña escala, ¿sí? O de un tipo de flujo o del otro, ¿sí? Así que como les había dicho, y como vimos acá en este ejemplo, en realidad la mayoría de estos casos son con plantas de humedales, o sea, plantas que toleran el anegamiento, ¿sí? Porque son de humedales, pero de agua dulce, ¿sí? Lo que queremos hacer nosotros es tratar de poder aplicar, ¿sí? Ver la potencialidad de aplicar humedales de este tipo, ¿sí? Con plantas halófitas, con plantas de marismas, que tienen, por un lado, toleran el anegamiento, ¿sí? Y por otro lado toleran la salinidad, ¿sí? Entonces, si tenemos algún efluente que por algún motivo tiene un alto contenido de salinidad, serían más eficientes las plantas de marismas que las plantas de un humedal de agua dulce, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, en eso estamos. Les cuento en qué vamos. Lo que venimos haciendo en el estuario de Bahía Blanca, no voy a hablar porque todos los conocen, pero les quería mencionar, ¿sí? Las marismas en las cuales fuimos trabajando. Primero se empezó en Puerto Cuatreros y Maldonado, y bueno, y Galván también, acá empezó Sandra, y después fuimos agregando, siguiendo con estas y agregando Villa del Mar y luego Puerto Rosales, ¿sí? Primero empezó Sandra trabajando con los metales, con su tesis, ¿sí? Trabajando tanto con espartina alterniflora. Sandra se ríe porque está muy joven ahí, ¿sí? Esa foto me la pasaste vos en algún momento. Ella trabajó con espartina alterniflora y con sarcocórnea, ¿sí? En Galván, Maldonado y Puerto Cuatreros. Después, cuando entré yo, también seguí con las marismas, pero en vez de con los metales, en primer momento trabajé con nutrientes y materia orgánica, ¿sí? Fuimos a mostrar a las marismas, bueno, ya conocerán los más antiguos del IADU quiénes son los ayudantes que tuve durante esos años, ¿sí? Muestreando también sedimento para obtener agua intersticial, muestreando plantas, ¿sí? Y a través de todos estos muestreos de la tesis, salieron varios trabajitos, acá pongo algunos, que tienen que ver con la dinámica ecológica y también con el rol en la distribución de nutrientes. Por ejemplo, la producción de biomasa, ¿sí? En este caso de espartina, en el caso de la espartina también cómo afecta en la distribución de nutrientes como nitrógeno y fósforo, ¿sí? También tenemos otro trabajito con Gabriela, que es de la Universidad de San Martín, con respecto a la descomposición de espartina, la tasa de descomposición, ¿sí? Este trabajito es con sarcocórnea, también tiene que ver con la biomasa y la tasa de descomposición. También tenemos otros donde tiene que ver más con la parte de los nutrientes en el agua intersticial. Pero bueno, todo siempre trabajando con estas dos plantas, ¿sí? Y tratando de conocerlas un poco mejor, ¿sí? En su dinámica ecológica y un poco química también en ese momento desde el punto de vista de los nutrientes, ¿sí? Pero todo eso contribuye a saber cómo funcionan estas plantas en el ambiente hasta ahora, ¿sí? Pero bueno, con los metales, hablamos de fitorremediación con metales. Bueno, a raíz de la tesis de Sandra y de lo que fuimos viendo después a través de mi tesis, seguimos preguntándonos qué pasaba con los metales, ¿sí? ¿Qué factores, por ejemplo, entre las preguntas que nos hemos hecho es, qué factores edáficos determinan la distribución de los metales en los distintos compartimentos? Sabemos que la materia orgánica y el sedimento fino, por ejemplo, son muy importantes, pero bueno, lo son acá. ¿Cuál es más importante? Uno o el otro, ¿sí? Si la vegetación favorece la concentración de metales en el sedimento asociado o no, comparado con un sedimento que no tiene vegetación. Entre estas especies, ¿cuál especie acumularía más? ¿Dónde? O sea, ¿en qué tejido aéreo o subterráneo? ¿Sí? Si esto varía estacionalmente, ¿sí? Esta acumulación, si algunos metales se acumulan más que otros, ¿sí? Fueron todas preguntas que venían dando vuelta y que seguían ahí en el tintero, ¿sí? Y por eso volvimos al barro, ¿sí? Y muestreamos, en este caso es Rosales, ¿sí? Con ayuda de piedras y cajones de pescadores, tratando de llegar a las muestras, ¿sí? Acá se ve mejor, ¿sí? Cómo usamos los cajones, ¿sí? Cómo hicimos ejercicio.
¿sí? Acá no se me fue con los cajones, me dejó sola, bueno. Y a veces necesitamos ayuda, manden refuerzos, bueno, acá Pitu me dio una mano también en una de las campañas, y acá una alumna que también fue pasante y nos acompañó a una de las campañas. También Jorge Bustamante me acompañó en una campaña, me acordé, pero no tenía foto. Así que bueno, se hicieron muestreos en diferentes marismas, ¿sí? Con respecto a las diferentes especies, ¿sí? En realidad, hasta ahora venimos trabajando con Cercocornia y con Spartina alterniflora. Y a través de estos trabajos, ¿sí? De estos muestreos salieron varios trabajos. Por ejemplo, primero hay que mencionar los trabajos de Sandra en sedimentos, ¿sí? En este caso no vegetado, pero esa información es importante para luego comparar con los sedimentos vegetados, ¿sí? Luego otro trabajo puntual en Villa del Mar, también con el rol de Spartina alterniflora. Después otro trabajo donde un poco juntamos los datos de Sandra de metales, de su tesis, los datos de nutrientes míos y teniendo en cuenta la dinámica de la biomasa y la descomposición, ahora les voy a contar, llegamos a ciertas conclusiones, y otro un poco más exhaustivo de Spartina alterniflora, con diferentes lugares, muestreamos, ¿sí? Y estacionalmente. Estos son los trabajos que tenemos hasta ahora de metales más relacionados, con las marismas, y está en evaluación otro que tiene que ver con metales en sedimento, ¿sí? Pero evaluando también la biodisponibilidad de esos metales, ¿sí? Porque los metales pueden estar más o menos biodisponibles para la biota. Entonces, nos centramos en eso. Acá también trabajando con gente de la universidad, con más gente del IADO y con gente de Puerto Madryn. Bueno, entonces les quería contar un poquito nada más de este trabajo donde, como les decía, juntamos un poco lo que era la parte de metales y la parte de nutrientes y la parte de biomasa y descomposición de estas especies. Y, entre otras cosas, bueno, les puse solamente algunos metales donde se veía, ¿sí?, cómo, según la tasa de descomposición, esta biomasa aérea, ¿sí?, esto que producía, podía aportar, se podía descomponer y luego liberar al sistema o no, ¿sí? En este caso puse zinc, cobre y níquel, que fueron los que tenían mayor concentración, ¿sí? Y esto lo hicimos tanto para Sarcopenia como para Spartina alterniflora. Y en el caso de este trabajito específicamente de Spartina alterniflora, se trabajaron en diferentes sitios, entonces se pudo ver que, por ejemplo, la concentración de metales en el sedimento fue menor en el punto 2, que era Villa del Mar, que tiene que ver con el grano más grueso que tiene Villa del Mar, ¿sí? Hablando un poco de las características edáficas más o menos importantes, ¿sí? Por otro lado, también se vio que acumulaba la mayoría de los metales, o sea, no la mayoría, todos los metales, en los tejidos subterráneos, o sea, no había una traslocación a los tejidos aéreos, ¿sí? Bueno, y entre otras cosas, y en base a estos trabajos y a otros aún en redacción, en elaboración, se vio como conclusiones generales, por un lado, que, me pasé un montón, que el sedimento fino era muy importante en la distribución de metales, que las dos especies eran importantes, ¿sí? Se vio que las dos especies podían acumular, especialmente cobre y zinc, que es la mayor en los tejidos subterráneos, pero que en ciertas épocas del año la biomasa aérea era tan importante que podía adquirir relevancia un poco la concentración de metales en la parte aérea. Bueno, y por último les quería contar un poquito, porque algo mencionamos en algún otro seminario, que también se está haciendo algo de esto, de fitorremediación, de ensayos, en Puerto Madryn, con Pablo y con Janina, ¿sí? Primero evaluamos, digamos, cómo mejoraba el crecimiento del compost de algas, y acá un poco relacionamos con lo que habló Ailén también, ¿sí? Alga, Undaria pinnatifida, es una alga parda, que es invasora, ¿sí? Y en Puerto Madryn, bueno, habrán visto que siempre hay muchas algas en las playas y eso se recolecta, se saca por el turismo y no se usaba. Entonces lo que hizo Pablo en realidad fue hacer compost usando otro material, pero una buena parte de algas, ¿sí? Y acá en este trabajo comparó algas, compost con una mezcla de algas y con Undaria, ¿sí? Se vio que era mejor el de Undaria. Y bueno, y lo que estamos haciendo ahora es, y ahí él trabaja con Limonio brasilensis, que también acá hay en Bahía, pero poca, y Cercocornia.
Y lo que está haciendo, más allá de ver el efecto del compost, ¿sí? Es la acumulación de cobre en estas dos especies en ensayos, ¿sí? Y comparándolo con el agregado o no de compost en el sustrato. Es decir, si el compost favorecía el crecimiento de la planta o si, digamos, permitía que tolere mejor la contaminación de cobre. Y bueno, próximamente, si Dios quiere, con Sandra vamos a empezar los ensayos de Spartina alterniflora, similar a esto, ¿sí? Bueno, y eso es todo finalmente, gracias. Bueno, este es el equipo principal de trabajo. Gracias, Vane. Che, me repasé. No, bien, no, ¿no? No sé qué hora empecé en realidad, capaz que no empecé bien. No hay problema. Si podés dejar de compartir pantalla, sí nos vemos todos bien. Ahora para la parte de preguntas. Ahí está. Genial. Bueno, buenísimo, Vane, muy completa. La verdad que es un tema súper interesante. Sí. Yo te quería hacer una consulta que es lo que por lo general me consulta la gente que cuando yo cuento de las plantas bioremediadoras o las matas microbianas como bioremediadoras, generalmente me preguntan, bueno, pero ese metal a dónde va, cosa que vos recién contaste, ¿no? Si va a la parte aérea, si va a la parte de las raíces, ¿no? De todo eso. Pero después me preguntan, ¿y en la planta? ¿La planta no se muere? ¿Qué hacen después con la planta? ¿Las reponen? ¿Tienen alguna finalidad, digamos, algún uso secundario? Si una planta muere, por ejemplo, en un humedal artificial. Eso es un tema controversial, sí. Si es en la parte subterránea, aérea, se saca y hay que ver qué se hace con esa parte. En estas plantas generalmente es en la parte subterránea, entonces queda ahí, queda como retenido, en realidad no se elimina, no va a desaparecer, el metal no se puede degradar. O sea, claro, magia no hacen, pero lo retienen, ¿sí? Lo importante es que no se libere al ambiente, que no genere problemas, que quede como contenido. ¿Sí? No es como los contaminantes orgánicos que parece pueden degradar, lleva tiempo, pero en un punto se pueden degradar, ¿no? Claro, limitan la llegada de estos contaminantes a otro ambiente, como hacen en la empresa, lo ponen anterior a la llegada del ambiente natural y de esa forma lo disminuyen. Claro, entonces lo que sale después, el efluente que sale tiene otra calidad, digamos. Claro. Entonces, porque por ahí de otros temas, como por ejemplo los barros que contienen metales, alguna vez la gente escuchó, exportan el barro que tiene concentración de metales y alguien lo retira y bueno, y obtiene mayor concentración, o sea, obtiene los metales de esa matriz. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede obtener metales o en el caso de los metales que no se eliminan, digamos, los retiene, pero no lo transforma, no los elimina del ambiente? O sea, ¿se toman las raíces o las hojas y se hace algún tratamiento para obtener el metal o quizá no valga la pena? No sé. No sé si Sandra... Perdón, Vane, yo nunca lo leí, pero no... lo he leído en algún lado, pero con plantas terrestres, porque la fitorremediación se ha utilizado muchísimo en los campos agrícolas. En los campos agrícolas he escuchado por ahí con algunas plantas que las cosechan, las incineran, ¿sí? Evitando que haya algún metal que se volatilice. O sea, si es un sector que estaba muy contaminado por mercurio, no se hace eso, ¿sí? Pero si hay otros metales, ¿sí? Por ahí el níquel o el cobre, lo que se hace es se incinera y se concentra, y en ese concentrado, digamos, en esas cenizas, hay un procedimiento químico a posteriori que se trata de rescatar ese metal para volverlo a utilizar en la industria, ¿sí? Pero está más desarrollado a nivel terrestre, con plantas terrestres, ¿sí? Lo que pasa es que esto también está menos desarrollado en general, capaz que más adelante también. Sí, por ahí pienso que si realmente la concentración que acumularan fuera tal que valiera la pena aplicar como quizá con lo que cuenta Sandra, que vale la pena realmente aplicar un proceso de... Ay, se colgó. Se cortó, Anita, sí. extracción para obtener de vuelta... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Cortó, Ani. Sí. Ahí quedó. ¿Sí? Por ahí si tiene una alta concentración de metal, valga la pena aplicar otro proceso de extracción, pero si no, es como... Claro, siempre... No. Sí. Mira, viste que Vane ahí mencionó, este es un proceso natural, ¿sí?
pero hay el resto de los procesos que son más físicos o químicos, ¿sí? Muchos de esos procesos que se hacen en sentido mucho más reducido, ¿sí? Porque incluso a veces se traslada ese suelo o ese sedimento contaminado, se lo lleva a reactores, ¿sí? Y se lo hace con la finalidad de recuperar metales, ¿sí? Claro. Porque a veces, digamos, más allá de que el proceso es muy caro, pero el beneficio que obtiene la empresa por ese metal a posterior es importante. Claro. Esto lo leí hace poco, en algunos países se está haciendo del norte de África. Raro, pero bueno, pero no es con procesos usando plantas, sino son otros procesos, ¿sí? Son procesos más Bien. físico-químicos, ¿sí? Pero viste que Vane dijo, estas cosas por ahí se pueden aplicar en ambientes mucho más amplios, ¿sí? Y esto otro es en ambientes mucho más reducidos, porque el Sí, costo sí, es altísimo, sí. pero recuperan determinados metales que después la industria paga para esos metales, ¿sí? O sea, para volverlos a usar nuevamente. Otra vez lo perdimos. Se congela, sí, se congela. Vane, ¿te Lo puedo que hacer una pregunta? Sí, claro. Sí, ahí me conecto más fácil. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Vane, digamos, la pregunta es de que no sé nada, ¿no? Voy desde ese lugar. Pero la planta cuando se muere, digamos, ¿qué pasa con ese metal? Digamos, esa biomasa que queda ahí en el ambiente. ¿Se sabe que si el metal vuelve al ambiente o... Claro, el tema es en las que son, que pasa la parte aérea, por eso la idea es que vos haces un humedal. Una cosa es la atenuación natural, digamos que en un ambiente natural está ocurriendo eso, y otra cosa es si vos haces un humedal, ¿sí? En ese caso tenés que saber, ¿sí? Si lo trasloca a la parte aérea y cosecharlo, y bueno, después ver qué hacer con eso, que podía hacer. Ah, está bien. Pero si está en la parte subterránea, queda ahí y sí lo puede liberar. Todo tiene que ver, porque esto está contenido. Si yo saqué un poco de las fotos que tenía de cómo se hace el humedal, que le ponen como un nylon, ¿sí? O sea, tiene que estar contenido, ¿sí? Por eso es una cosa más ingenieril, la construcción del humedal construido, hecho especialmente para eso, ¿sí? Para si se libera, digamos, la parte aérea se muere, que quede ahí, ¿sí? Exacto. Que no se desparrame. Claro, eso me preguntaba. Y lo otro, nada, también de curiosidad solamente, si las plantas, entiendo que las plantas que son nativas de un sistema, decime si sí o si no, digamos, tienen, o sea, todas las plantas retienen metales o las plantas nativas de un sistema, digamos, de un ecosistema, digamos, lo hacen mejor para ese lugar. ¿Se entiende la pregunta? No sé si... No necesariamente, o sea, es si la está planta bien. lo retiene o no. Puede ser que sea nativa o puede ser que no. Perfecto. Porque hay como una cuestión ahí de siempre de que me queda la duda si la planta nativa o la exótica hace una diferenciación respecto a la acumulación, digamos, la bioacumulación. No. En teoría, si la planta tiene esa capacidad y está en el ecosistema que esté, va a retener y bioacumular, digamos. Claro, o sea, hay que saber si la planta retiene o no, ¿no? Exacto. Pero no va por otro lado, digamos. Perfecto, listo. Eso. Gracias. Perdón, me quedé congelada. Tengo también, igual que Clara, por desconocimiento. Me da vergüenza mi pregunta. A mí también. Vane, no, una pregunta. Yo porque como trabajo con los peces y en los peces vamos diferenciando las edades, viste, de los peces, quería preguntarte si en las plantas también hay como un tiempo, o sea, si podés diferenciar una planta joven, o sea, supongo que sí, ¿no? Una planta joven, una planta adulta, ¿cuánto tiempo vive esa planta? Y si cada etapa de la planta tiene la misma capacidad para retener el metal, porque supongo que cuando es más joven, capaz que ese metal termina resultando tóxico o no. No sé, es una pregunta que me surgía al escuchar la charla. Estas son plantas perennes, o sea, obviamente cuando está creciendo, por ahí es más vulnerable, ¿sí? Pero en realidad tiene que ver más que con la edad, con la época del año, digamos, si es por ahí en verano, que es más activa, ¿sí? Por ahí puede tomar más, puede producir más biomasa, y por ahí puede tomar la misma cantidad, pero está más diluido, digamos, en la biomasa, ¿sí? Y por lo tanto puede ser menos peligrosa, ¿sí?
Pero bueno, estas plantas son perennes y lo que se espera es que sean con alta producción de biomasa y con crecimiento rápido. Muchas de estas son, por ejemplo, espartina con crecimiento vegetativo. Entonces, por ahí tiene que ver más con eso que con la edad de la planta en sí. Para la planta. Bien. ¿Y cuánto puede vivir una planta? No, es... Y no sé si Sarcocornia se puede saber, nunca me lo pregunté, pero en espartina lo que pasa que como son, crece por estolones. Porque eso me imagino que para la fitorremediación eso está buenísimo, porque si viven muchos años pueden seguir acumulando, y llegas un día y la sacás, ¿no? Creo que por ahí es una propiedad que habría que medir de alguna manera. Claro, lo que pasa, por ejemplo, en el caso de espartina, son clones, digamos, crecimiento vegetativo, entonces es como todo, es toda la misma, es una planta, o varias. O sea, vos ves que sale para arriba, pero en realidad están conectadas. Bien. Entonces como que pierde un poco la individualidad, ¿sí? Claro. Pero sí, lo que hay que saber es un poco la fenología de la planta y saber los momentos donde hay que cosechar, hay que mantenerlo también. Yo me acuerdo que en estos humedales de Santa Fe, había que mantenerlo, cosecharlo, cortarlo. Bueno, en un momento, Maine contaba, que era la investigadora principal ahí, que entraron los castores y le comieron las plantas, le llamaron el humedal. O sea, necesita un mantenimiento en ese sentido, ¿sí? O si se genera, se muere una planta, una parte, digamos, recogerlo, ¿sí? Perdón, acoplo acá la pregunta de Vane que dice justamente cuando muere la planta, ¿qué pasa con eso? Claro, hay que mantenerlo y ir sacándolo. Hay que estar atento ahí. Claro, por eso era este tema de que necesitaba un mantenimiento, digamos, no es que claro, eso siempre pensando en que vos lo uses como tal, pero digamos, en el ambiente natural, la planta lo acumula, pero si la planta se muere, vuelve al ambiente natural, o sea, vuelve. Claro, si están, sobre todo si está en la parte de aire, ¿sí? Porque esa parte se puede exportar, se descompone más rápidamente. Muchas veces en las muestras de plancton veo restos de espartina en las playas. Espartina, sí. Bueno, en las playas sobre todo, ¿no? Que están lejos, o sea, que no hay, digamos, localmente no se ve esa planta. Y siempre, bueno, es algo pendiente que siempre nos preguntamos, cuál es la influencia, digamos, real de esa biomasa sobre las playas, como fuente de materia orgánica, digamos. Pero enseguida pensé en si esos restos que yo veía tienen metales o no tienen metales. No, al ser de la parte aérea, porque lo que vos ves son la parte aérea, como no se trasloca, está bien. No tendrían lo normal, digamos. Bien. No sé si miro el chat, Anita se fue, me parece. Y ahora se desconectó ella. Bueno, ahí te hice una pregunta. Hay unas preguntas en el chat. A ver, espera que lo voy a poner acá al costado. ¿Querés que te las lea, Vane? Ahí lo puse, espera. A ver, y lo que queda atrapado cuando muere la planta, ¿se sigue reteniendo? Eso ya está. Ah, sí, o sea. No, eso ya está. Claro, si queda en el sedimento, queda ahí. En la historia, ¿crecieron naturalmente o se plantaron en algún momento? No, crecieron naturalmente. Okay. Animales que consumen estas plantas. En realidad, la mayoría de las plantas de la vegetación de las marismas va a la cadena del detrito, digamos, no es consumido. Por ahí se ha dicho que los cangrejos, pero acá, o sea, no sé, no lo he visto nunca. En realidad se descompone, por eso es que siempre se hace tanto hincapié en la descomposición, ¿sí? Por el contenido, digamos, la composición de alto contenido de lignina, carbono, nitrógeno que tienen las plantas no son, digamos, muy ricas para los animales y básicamente se descomponen, ¿sí? Con microorganismos. Ahí está, Anita. Volvió. ¿Me esperaban? No, igual seguimos. Bien, no sé si Jorge alcanzó a hacer mi pregunta. ¿Cuáles son los planes, cuáles son los proyectos a futuro que comentabas? No, ganas tenemos hace rato con Sandra.
Pero bueno, ahora, bueno, pedimos un PIP y pedimos una becaria. O sea, algo si sale, y mejor si salen las dos cosas, es realmente empezar a hacer los ensayos en laboratorio, en invernadero, con espartina, empezando con espartina, después se puede incorporar sarcocórnea, ¿sí? Similar a lo que se están haciendo en Madryn, ¿sí? Con limonium y sarcocórnea, con adición de metales, diferentes concentraciones de metales, diferentes sustratos, ¿sí? Ver cuánto acumula, ¿sí? Porque acá en el estuario gaseoso tenemos poca concentración en el sedimento, entonces, bueno, acumulan, pero ¿qué pasa si pasa algo o en alguna situación o para algún vertido especial que tiene más de algún metal? ¿La planta sigue siendo eficiente? ¿Hasta dónde? ¿Sí? Porque también es otra cosa, ¿hasta dónde? Por ejemplo, en los ensayos de Pablo, se veía cuando la concentración era muy alta que llegaba un punto que la planta se moría, entonces hay que ver, digamos, un balance entre la concentración que puede tolerar, pero si me va a poder tolerar una concentración y se me va a morir al mes, no me sirve, ¿sí? Claro. Por eso también era que él estaba viendo el tema del agregado de compost. Si el agregado de compost beneficia de alguna manera a la planta, la hace un poco más fuerte, ¿sí? Y no se muere, digamos, porque se ve, los primeros resultados, se vio que si tenía perlita sola, ¿sí? El sustrato no era lo mismo que si tenía perlita con compost, ¿sí? Vane, bueno. ¿Y han observado diferenciación así espacial dentro del estuario, de que en ciertas zonas se acumulen más y en ciertas zonas se acumule menos, relacionado con, no sé, con una zona más externa, más interna, o no? No demasiado, yo no recuerdo, digamos, sí el sedimento, por el tipo de sedimento, pero las tendencias de la planta similar en los diferentes sitios, digamos. En general, acumula, por ejemplo, más cobre y zinc, ¿sí? Por ahí cadmio y plomo no. Digamos que como que se ve que hay una diferenciación respecto al metal, pero no tanto del lugar en donde esté, digamos. Claro, no, por lo menos, o sea, o queda enmascarado por otras cosas, digamos. Está bien. Te felicitan, Vane, acá en el chat. Gracias. Y bueno, si no hay más consultas, entonces damos por finalizado este último seminario. Gracias, Vane. No, gracias a todos por participar.